Amén. Gloria sea a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están deseosos? Estaban esperando este momento de escuchar la palabra de Dios. Así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro pastor Mendoza, Germán. Él va a estar trayendo la palabra. Dios bendiga al siervo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, iglesia. Ya le he saludado en un comienzo, pero vuelvo a saludar a los hermanos que han ido llegando con la dulce y gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga ricamente. Tomen sus asientos. Realmente estamos recibiendo del Señor. Si hemos venido dispuestos, si hemos venido ansiosos, deseosos de recibir, ya estamos recibiendo de parte del Señor. La presencia del Señor está en este lugar. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? De un comienzo le hemos estado alabando y glorificando su nombre, y la Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sabe que cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, el Señor se está gozando y Él está en nuestro medio? Él vino para recibir esa alabanza, esa adoración. No sé lo que tú trajiste en esta tarde para presentarle al Señor, pero si has traído un espíritu agradecido, un corazón agradecido, pues dale gloria al Señor. Ahí en tu asiento donde estás, quizás no tuviste la oportunidad de pasar aquí adelante, pero agradece al Señor en tu lugar donde te encuentras. No cese de darle gloria, alabanza por su amor, su misericordia, porque si tú y yo estamos en esta tarde, en este lugar, es porque el amor y la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios ha sido a nuestro favor. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a estar compartiendo un relato de las Sagradas Escrituras en el Evangelio San Lucas, capítulo 8. San Lucas, capítulo 8. Versículo 40 hasta el versículo 50. 11 versículos vamos a estar leyendo de la palabra del Señor. San Lucas capítulo 8, versículo 40 al versículo 50. Es un relato muy conocido, pero vamos a leerlo en esta tarde y es mi deseo que el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra del Señor, pueda impartir fe a nuestros corazones, pueda renovar nuestra fe en Cristo Jesús, en ese Dios todopoderoso en el cual hemos creído. Es mi deseo que el Espíritu Santo de Dios pueda en esta noche purificar nuestras mentes y nuestros corazones de toda duda, de todo temor. Aleluya, para que de esta manera lo que sucedió en este relato pueda suceder con nosotros. Aquí se relatan dos milagros que el Señor Jesucristo operó durante su ministerio terrenal. Pero el hecho de que esto haya sucedido durante el ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra no significa que no pueda suceder hoy en día, porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que gócese, leamos esta palabra, somos bienaventurados por leerla. También abramos nuestros oídos espirituales. Amados hermanos, estemos atentos a lo que Dios quiere entregarnos. Somos bienaventurados por oír la palabra del Señor y comencémonos a mover por la palabra, porque somos bienaventurados si hacemos lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor, San Lucas 8, versículo 40, damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años,
que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. A la palabra del Señor en esta tarde. Qué extraordinario, amados hermanos. Miren, bueno, usted siempre me va a escuchar decir lo mismo a mí. Vio que yo leo un texto y digo: este texto es tan conocido. Claro, a los que tenemos años en el camino del Señor, los textos se nos hacen tan conocidos porque lo hemos visto en señaladores, hay textos que están en cuadritos, textos que nos han escrito a nosotros de bendición, himnos, coros que están basados en textos, otros son prácticamente enteramente lo que dice el texto, y entonces hemos leído, hemos sido bendecidos, hemos cantado himnos. Yo he cantado un himno que decía: a la casa de Jairo iba el maestro, y una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer temerosa se acercó. Ay, cantamos. Y después hasta bendecíamos y decíamos: haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y la sanó. Y si le tocas tú, sanas también. ¿Qué nos llevó a cantar eso? ¿Qué nos llevó a cantar eso? Y si le tocas tú, hermano, que el poder del Señor no ha cambiado. Y si tú le tocas como tocó aquella mujer a Jesús, con la misma fe que aquella mujer tocó a Jesús, en esta noche puedes recibir el milagro que estás necesitando. Aleluya. Quiero decirte que en el corazón de Jesús está la misma disponibilidad de operar milagros, de brindar ayuda, así como en aquella ocasión Jesús regresa, dice: cuando volvió Jesús, la multitud le recibió con gozo porque le esperaban. Yo me imagino, hermano, porque cuando nosotros leemos la palabra y queremos meditar en ella y encontrar lo que Dios quiere hablarnos, debemos usar también nuestra imaginación. Y yo me imagino a Jesús viniendo allí en una barca por el mar, por aquel lago. Jesús venía de la región de Gadara. Había sido libertado aquel endemoniado gadareno que todos nosotros conocemos, aquel relato. Y solamente ese milagro ocurrió
Las personas de aquel lugar no lo aceptaron a Jesús, vieron el milagro, vieron la obra de liberación en aquel hombre que dice que aún rompía las cadenas, que andaba entre los sepulcros, era su habitación, estaba totalmente descontrolado, no lo podían controlar, pero cuando conoció a Jesús y Jesús le dio liberación, dice que aquel hombre, cuando las multitudes, los vecinos venían, lo vieron sentado, vestido, porque antes andaba desnudo, estaba vestido y en su justo juicio cabal, estaba una persona completamente sana psíquicamente. Pero aquellos corazones endurecidos le dijeron a Jesús: mira, Señor Jesús, me imagino la diplomacia que habrán usado, pero por favor, no te necesitamos. Ya demasiado con esto, mejor retírate de nuestro pueblo. Y como Jesús no es un Jesús de fuerza, Jesús, Él llama, Jesús se hace presente. Y si tú le quieres recibir, si tú quieres recibir su bendición, Él está dispuesto a dártela. Pero si tú la rechazas, Jesús toma otro camino. Dice la Biblia en el Salmo 109, no quiso la bendición y la bendición se alejó de Él. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Así, amados hermanos, son las bendiciones de Dios. Así es la salvación para el hombre. Usted predica, usted anuncia el Evangelio, y si la persona quiere recibir a Jesús, si la persona amados hermanos, decide por Jesús, esa persona es salva. Gracias a Dios por todo lo que un día decidimos seguir a Jesús. Jesús se vuelve nuevamente, solamente habían cruzado, se operó aquel milagro y vuelve nuevamente. Y yo me imagino a alguien que estaba allí, allá viene una barca, es en la que se fue Jesús, es Jesús el que viene. Y se comenzó a reunir una multitud y dice que lo recibieron con gozo porque todos le esperaban a Jesús. Qué lindo, amados hermanos, que nosotros tengamos ese deseo de encontrarnos con Jesús. Mire, este texto lo estoy hablando ahora y hasta el Espíritu Santo me está mostrando, amados hermanos, porque acá se usa una palabra que dice cuando Jesús volvió. Y quiero decirle que Jesús vuelve pronto también por su iglesia. Y qué bueno que nosotros le estemos esperando. Y que cuando Jesús venga, le recibamos con gozo y nos encontremos con Él para reinar por la eternidad en la gloria celestial. Apláudale al Señor si usted ama la venida del Señor. Si está caminando temeroso de Dios y apartado del mal. Si está caminando en el camino de la perfección. Si está caminando en un camino recto. Apláudale a Jesús y dígale como dice la iglesia: amén, sí, ven Señor Jesús. Aleluya. Jesús llega ahí y la multitud lo recibe: maestro, maestro, qué bueno que vino. Y vino Jesús y todos aplaudiendo y todos contentos. Y de pronto llega una persona con una necesidad. Llega allí Jairo, un principal de la sinagoga, un principal de la religiosidad de aquellos tiempos, un hombre que tenía mucha religiosidad encima, pero también tenía una gran necesidad en su hogar. Pero es bueno, amados hermanos, observar esto, que pese a la religión que traía Jairo encima, pese al grado de principal entre la sinagoga que él tenía, amados hermanos, él había oído hablar de Jesús y le había creído a Jesús. Y esto me lo demuestra, amados hermanos, porque ningún judío de aquel entonces, ninguna persona menos principal de la sinagoga se iba a postrar ante Jesús. Al contrario, Jesús entraba en la sinagoga y ellos no hallaban la hora de que Jesús se retirase. Pero este hombre vino y se postró ante Jesús. Y no solamente se postró, sino que le rogó. ¿Qué cosa? Que Jesús entrase en su casa. Y la Biblia me dice, según el pasaje que leímos, le rogaba que Jesús entrara en su casa, porque tenía una hija como de 12 años que estaba enferma y se estaba muriendo. La necesidad que de que Jesús entrara en su casa era una necesidad imperiosa, pues su hija se estaba muriendo.
Qué decisión tan acertada la de Jairo. Hay muchos que tienen problemas en su hogar, en su familia, en sus hijos, problemas en sus finanzas, problemas personales, problemas de salud, y le han dado lugar para que entren a su hogar a muchos y no a Jesús. Jairo dijo, aquí si entra Jesús se me soluciona el problema. Si entra Jesús, mi hija vive. Si entra Jesús, se termina el dolor en mi hogar. Es necesario que Jesús entre en los hogares. Es necesario que Jesús entre en los corazones, que haya un lugar en los corazones. Viene a mi mente el relato de San Lucas 19, donde Zaqueo, aquel hombre, jefe de los publicanos y rico, nos dice la Biblia, quería conocer a Jesús, había oído hablar de Jesús y Jesús iba pasando por Jericó. Tal vez era la última pasada de Jesús dirigiéndose a Jerusalén. Y dice, amados hermanos, que Zaqueo quería conocerlo. Y como era un hombre bajo de estatura, dice que corrió delante de la multitud, subió arriba de un árbol. Y el Señor que ve todas las cosas y que conoce, el Señor que sabe aún dentro de una multitud grande quién es el que tiene deseo de conocerlo, quién es el que quiere estrechar vínculos con Él, quién es el que desea tener una comunión con Él, quién es realmente el que le cree a Él. Dice que cuando llegó miró para arriba y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. En la casa de Zaqueo ya había posado la avaricia, ya había posado el dinero en abundancia, ya había posado la ambición desmedida, ya había posado la deshonestidad. Pero, amados hermanos, Zaqueo se estaba perdiendo con todas estas cosas que habían posado en su hogar. Pero cuando Jesús le dice, es necesario que pose yo en tu casa, luego el Señor dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque donde llega Jesús, allí hay salvación. Donde llega Jesús hay liberación. Donde llega Jesús hay sanidad. Donde llega Jesús resucitan los muertos por el poder del Señor. Y la disposición del corazón de Jesús hace que enseguida Jesús rumbiara para casa de Jairo con toda la multitud. Y me gusta San Lucas, que es tan detallista para escribir, y dice que iba Jesús con la multitud y la multitud le oprimía. Tenga esta palabra en mente, yo la repetí 2 veces cuando la leí. Y la multitud le oprimía. Y mientras iban, dice la Biblia, sucede que había una mujer que tenía un gran problema, un problema personal de salud que venía sufriendo por muchos años. Dice que esta mujer desde hacía 12 años venía sufriendo esta enfermedad, que era una enfermedad que ella tenía en sus miembros femeninos, y venía sufriendo este flujo de sangre, esta pérdida constante. San Lucas dice que había gastado lo que tenía y había probado con todos los médicos de aquel entonces y ninguno de ellos logró curarla. Y esto lo hace usando un poco de ética profesional, por así decirlo, Lucas, ya que San Marcos, cuando relata el mismo pasaje, dice que había gastado y sufrido mucho de muchos médicos, pero antes de mejorar en algo le iba peor. O sea que el haber ido a los médicos y haber gastado su dinero y haber seguido aquellos, digamos, no sé cómo decirlo, pero lo que había como solución, las recetas de los médicos, la instrucción del médico a seguir, no le ayudó para nada. Dice, antes le iba peor. Pero también San Marcos dice que un día esta mujer oyó hablar de Jesús.
Y yo lo escuchaba al hermano Rubén en esta tarde, en esta noche, cuando él decía de que no tenemos que ser egoístas, que somos salvos por gracia, que tenemos que hablar. Qué lindo, me alegro por el espíritu evangelista que Dios ha colocado en el corazón de su siervo para predicar y no callar las buenas nuevas de salvación, lo que por gracia hemos recibido. Amados hermanos, esta mujer oyó hablar de Jesús. Seguramente alguien que le conocía le dijo: tú estás sufriendo tanto tiempo, venís con este problema. ¿Sabes una cosa? Hay un Jesús que puede darte la salida. Hay un Jesús que tiene la solución para ti. Yo conozco a uno que anda por ahí con las multitudes, que dicen que es el Mesías, el Hijo de Dios, que es el que vino a redimir a esta humanidad del pecado. Y esta mujer creyó aquella palabra. Creyó aquella palabra. Me lo certifica la Biblia en el Evangelio según San Marcos, que dice que esta mujer vino por detrás, dentro de la multitud, y se acercó hasta donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto. Y la Biblia dice que ella decía, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Si tocare tan solamente su manto, seré sana. Esto es una palabra de fe que estaba declarando. Esta mujer había creído con el corazón, entonces ya de su boca no salían palabras negativas, de su boca ya no salían palabras, amados hermanos, de que estaba resignada a morir de esta manera. No salían palabras, amados hermanos, de incredulidad, salían palabras de fe. Si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y yo, amados hermanos, creo que ella iba caminando dentro de la multitud. Me imagino, y se imagina usted esta persona con 12 años, con este terrible problema, el estado calamitoso de su físico, una debilidad que quizás no tendría fuerza para caminar. Como decimos generalmente, andaba a la rastra. Y que de la multitud que rodeaba al Señor le apretaban, le oprimían. Y esta mujer tenía una meta: tocar el manto del Señor. No importa si Jesús no ponía su mano sobre ella, no le interesaba si Jesús le preguntaba qué es el problema que tenía. Ella sabía que en Jesús había poder, y solo con tocar el borde de su manto podía ser sana de su enfermedad. Y esto es lo que declaraba. No miraba la multitud, no decía: bueno, yo creo en Jesús, pero ¿cómo voy a hacer para llegar? Ella con esta palabra se fortalecía. Esta palabra que declaraba le daba fuerza para presentarse, aún pasando los impedimentos, aún cruzando las barreras. Y que de la discriminación que tenía esta mujer a causa de su enfermedad, que por la religiosidad de aquel entonces no podía rozarse ni tocarse con persona alguna, sino que tenía que vivir en una manera de aislación. Pero esta mujer venció con todo esto, venció a la discriminación, venció a las multitudes, venció a su debilidad, a sus limitaciones. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en ella nació una fe poderosa en Jesús, que le decía: si tocare tan solamente el borde de su manto, quedaré sana. Y es lo que ocurrió. Llegó por detrás y tocó el manto y quedó sana en el momento. La Biblia, para ser más precisa, dice al instante. O sea, en el mismo momento que tocó el borde del manto, quedó sana. Ahora ocurre algo extraordinario. Jesús detiene su marcha, se da vuelta y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y Pedro, que siempre se resaltó por ser muy pronto para hablar. Pero no fue Pedro solo, ¿eh? Pedro fue el que habló, pero los otros, ¿vio? Uno habla y el otro dice: sí, sí, maestro, tiene razón Pedro, tiene razón Pedro. Decían todo, porque dice Pedro y los que con él estaban. Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y te oprime? ¿Qué es oprimir? Ejercer presión. Quiere decir que Jesús, para mover un pie, tenía que esperar que el que estaba delante, que quizás Jesús venía para acá y el otro se le ponía delante y le decía: Jesús, ¿sabes que yo necesito? Y Jesús caminaba como podía, pero Jesús sintió que alguien le había tocado con fe.
Muchos le tocan al maestro porque lo están apretando, lo están oprimiendo, pero no saben tocarlo. Muchos oprimen a Jesús, hasta competiciones cargadas de capricho, de impaciencia, de orgullo, de malas intenciones. Pero esta mujer lo tocó con fe. Y Jesús dijo, no, yo sé que alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Poder salió de mí. Quiero decirte, iglesia, que los que tocan a Jesús con la fe, con esa fe como tocó la mujer, amados hermanos, los que logran vencer los obstáculos, los impedimentos, los que logran vencer sus propias limitaciones, los que logran tener esta fe que tenía la mujer y proclamar que si tan solo tocan el borde de su manto son sanos, reciben sanidad porque poder hay en Jesús. Poder salió de mí, poder salió de mí. ¿Cuántas personas lo tocaron y no nos dice que hayan recibido nada? Jesús nos dijo, estoy meta de despedir poder porque me estén tocando, porque me estén apretando y me estén oprimiendo. Quizás alguno le pisó los pies a Jesús, pero no recibió nada. Esta mujer tocó el manto, pero lo tocó con fe. El ingrediente principal para recibir la contestación, para recibir el milagro, para recibir la bendición, para recibir poder de Dios, es tocarlo a Jesús con la fe. Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabe que la Biblia dice, Dios es galardonador de los que lo buscan con fe. Esta mujer desde lo lejos atravesó la multitud, fue, tocó a Jesús y quedó sana. Y cuando vio que no quedó oculto, dice, no quedó oculto ese milagro, ella no quedó oculta, dice que vino y delante de toda la multitud le dijo la verdad, cómo había sido, por qué motivo le había tocado y cómo había sido sanada. Qué maravilloso. Cuán grande el galardón que Jesús le da a esta mujer en forma instantánea. Esta mujer no solamente recibe la sanidad, esta mujer recibe la salvación. Recibe la dignificación que por tanto tiempo quizás ella se sentía indigna hasta de estar en medio de una sociedad. Sí, hermano, la religión, muchas veces la religiosidad te discrimina, el pecado te hace indigno. Pero ¿sabe una cosa? Jesús te dignifica. Jesús la mira a esta mujer y no le dice ni siquiera mujer, le dice hija. Un corazón tan tierno el de Jesús. Hija, tu fe fue la que te hizo salva. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, quedas libre de tu azote. Aquella mujer se volvió con la salvación de Jesús garantizada, se volvió con la paz en su corazón y con la sanidad en su cuerpo físico. Amados hermanos, encontró la vida y la vida en abundancia que vino a traer Jesús. Ahora bien, mientras Jesús aún estaba hablando con esta mujer, dice que vino entonces de la casa del principal, el que nunca falta. El que viene a traer un mensaje negativo, al que te viene a traer las malas noticias, al que te viene a decir que ya está todo terminado, al que te viene a decir que ya no hay solución para el problema, al que te viene a decir que ya no hagas más nada porque no conviene, no hagas más nada porque de nada te va a aprovechar. Vinieron y le dijeron, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué palabra tan negativa. La hija se estaba muriendo cuando Jairo salió a pedir ayuda a Jesús. Estas palabras que el mensajero le trae a Jairo, si Jairo le daba lugar a estas palabras, iba a lograr que esa fe que Jairo había puesto en Jesús se venga por tierra. Jairo iba a decir entonces, ¿pero cómo? Yo le dije que mi hija se estaba muriendo. Mi necesidad
está primero que la otra. Mi problema es más grande que el del otro. Ahora tiene que ser. Y si lo pensamos con la mente humana, no sé, le tendrían que haber conseguido hasta algún animal para que Jesús monte y salga a modo de ambulancia, por así decirlo, a la casa de Jairo. Pero Jesús se tomó su tiempo. Así como se tomó el tiempo cuando supo que Lázaro, su amigo, estaba enfermo y pasaron 4 para 5 días a que Jesús se enteró hasta que se ocurrió el milagro. Así Jesús, no nos dice la Biblia, pero se tomó su tiempo caminando entre una multitud que lo apretaba, lo oprimía, una marcha lenta, se opera el milagro, habla con la mujer. Jesús escucha que a Jairo le llega esa voz negativa. Entonces Jesús le dice a Jairo, Jairo, lo que escuchaste, no le hagas caso. No temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Cree solamente, amados hermanos, para ver los milagros de Dios debemos creer solamente. Amados hermanos, Jairo con esta palabra era natural que él se ponga a llorar, que se comience a atemorizar su corazón. Aquella niña que por 12 años había disfrutado, hoy ya se la habían declarado muerta. Para hoy ya no había más solución. Pero Jesús le dice, cree solamente, no temas, cree solamente. Sabe que el temor produce duda en nuestros corazones. El temor hace que nosotros, amados hermanos, nos turbemos. La turbación es no poder ordenar nuestros pensamientos, es no poder obrar conforme al conocimiento que tenemos. Eso es estar turbado, no obrar con sabiduría. El temor hace que a través de esa turbación logremos nosotros reprocharle cosas a Dios, logra Él, mejor dicho, que nosotros saquemos de nuestros labios palabras que no corresponden. Pero sabe una cosa, Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Aleluya. Póngase de pie en esta noche, iglesia. Todos nosotros sabemos cómo termina este relato. Jesús llega a la casa de Jairo y dice que allí había gente que lloraba y gente que alborotaba, gente que ya había entrado a la casa de Jairo y ninguna solución le habían llevado. Seguramente algún médico estaba allí de visita tratando en el momento de agonía de aquella muchacha llevarle una solución. Había vecinos con buena voluntad y buenas palabras que no dejaban de ser humana, tratando de alentar a la madre y a la familia de aquella niña. Jesús dijo, salgan todo para afuera porque aquí vino la salvación. Aquí entra el poder, aquí entra el que tiene poder para devolver la vida. Los que habían entrado no habían podido ni siquiera aliviar la enfermedad, el dolor de aquella niña. Aquella niña se murió, pero ahora a la casa de Jairo entró Jesús trayendo vida. Aleluya. Quiera Dios que en esta noche podamos llegar a comprender a través de este relato de las Sagradas Escrituras que brevemente hemos meditado, de que sin fe es imposible agradar a Dios, de que sin fe es imposible alcanzar milagros, de que sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro, Marta, quitad la piedra de la tumba de tu hermano. Y Marta le dice, Señor, ¿qué me estás diciendo? Mi hermano hiede ya, despide mal olor, hace 4 días que murió. Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tienes temor y si dudas, nada vas a ver, nada vas a recibir. Pero si tienes fe como tuvo esta mujer, si tienes fe como tuvo Jairo, para ir a buscar al maestro y pedirle, Señor, necesito que entres en mi casa, en esta tarde puedes ver la gloria de Dios. En esta mañana estábamos en el anexo de Campana y un hermano compartió un texto, San Mateo 21, 22.
que dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Yo no sé lo que tú quieres pedirle al Señor en esta tarde, pero tienes que animarte a creerle a Él. Vamos a ayudarnos los unos a los otros, iglesia. Vamos a orar todos juntos, pero vamos a orar con fe, creyendo, porque el que duda, el que pide dudando, no recibe nada, dice el apóstol Santiago, pero los que creen ven la gloria de Dios. Aleluya. Quizás en esta noche te miras frente a la palabra del Señor, frente a la mujer, frente a la fe de esta mujer y de este varón llamado Jairo, y te encuentras que tu fe es muy pequeña. Quizás tus propios dichos están testificando de que hay más dudas en tu corazón que fe, que hay más temor, que hay más turbación. Quizás le crees más a los diagnósticos médicos. Quizás le crees más a los síntomas que tú estás sintiendo en tu cuerpo. Quizás tienes algún ser querido que está descarriado, que se alejó del Señor y se está muriendo espiritualmente. A otro quizás ya tú lo ves muerto. Pero aunque esté muerto, si en esta noche tú puedes creer en el Señor, va a resucitar por el poder de Jesucristo. No importa el tiempo que estés sufriendo un problema, una dificultad, si en esta noche logras tocar el borde del manto del Señor por la fe, vas a recibir la victoria. Gloria al nombre de Jesús. San Marcos capítulo 9 nos relata de un padre que desesperado llevó a su hijo que sufría, atormentado por un espíritu inmundo que le provocaba la mudez y la sordera. Se lo lleva a los colaboradores de Jesús. Prueban liberar a aquel joven, sanarlo, no podían. Jesús llegó y dice: ¿qué acontece aquí? Y aquel hombre, aquel padre desesperado le dice: Jesús, Señor, he traído a mi hijo, que es atormentado por un espíritu inmundo. Muchas veces le toma, le echan el fuego, quiere destruirlo, y encima es sordo y mudo. Jesús le pregunta: ¿cuánto tiempo hace? Y él le dice: desde pequeño, pero lo he traído a ti. Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Mire la expresión que usa este hombre delante de Jesús: si puedes hacer algo. Jesús le contesta: si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Si puedes creer, no es el asunto si yo puedo hacer algo, yo puedo hacer todo, porque todo lo que hay y lo que existe lo hice yo con mi Padre. A ti te formé yo, le estaba diciendo el Señor. ¿Cómo que si yo puedo? Al que puede creer, todo le es posible. El asunto es cuánto le creemos a Él. Vamos a sincerarnos en esta noche. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Quizás está atravesando un momento de dificultad, de problemas, personal, físico, en el área que sea. Quizás algún familiar suyo está teniendo un problema. Quizás usted está representado a través de Jairo en esta tarde, que viene a pedir a Jesús por alguien. Es necesario que nos acerquemos con fe. Jesús está aquí. Aquel hombre le contesta al Señor ante esta palabra tan certera de Jesús: si puedes creer, al que cree todo le es posible, no algo, todo le es posible. Así que si tú puedes creer, tu hijo hoy sale de este lugar libertado, le estaba diciendo Jesús. Este hombre se reconoce a sí mismo y le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Qué bueno que seamos sinceros. Qué bueno que en esta noche le podamos decir: Señor, auméntame la fe.
Espíritu Santo, purifica mi mente de toda incredulidad, porque quiero creer en Jesucristo. Quiero poder creer en esta tarde en el poder de Jesucristo para hacer milagros. Quiero creer en el poder de Jesucristo para sanar, para libertar, para salvar, para darme la salida que tanto estoy necesitando. No temas en esta noche. Si quizás viniste dudando este último tiempo, no temas en esta noche, porque Jesús está aquí. Yo te invito, si sientes de pasar aquí adelante, vamos a orar, vamos a ayudarnos unos a otros. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta noche, pero frente a la palabra del Señor tú ves que quizás tu fe es pequeña, quizás tu fe ha menguado, la duda halló lugar en tu corazón. Pasa aquí adelante para pedirle en primer lugar perdón al Señor y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad, auméntame la fe, Señor, quiero tocarte. ¿Cuántos en esta noche quieren tocar el borde del manto del Señor?